Multímetro para verificación de circuitos eléctricos y componentes electrónicos. Una herramienta fundamental para el trabajo de los circuitos eléctricos y los componentes electrónicos en cualquier circuito que nos permita la electrificación de escenarios o de áreas específicas de efectos especiales es precisamente el multímetro. Es por eso que vamos a dedicar este video para explicar lo que es el multímetro y cuáles son sus partes y cómo puede ser utilizado para los medidas de los circuitos eléctricos y electrónicos en los efectos especiales. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Multímetro para verificación de circuitos eléctricos y componentes electrónicos. El multímetro, también denominado polímetro o tester, es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintas magnitudes en el mismo aparato. Las mediciones más comunes son para voltios, amperios y ohms de corriente alterna y corriente continua y directa. Es utilizado frecuentemente por el personal en toda la gama de la electrónica y la electricidad. También una gran variedad, pudiéndose clasificar esencialmente como analógicos y digitales. Entonces existen ambos, tanto analógicos como digitales. Aquí en la imagen podemos observar los digitales, que se caracterizan por dar las lecturas en dígitos numéricos, mientras que los analógicos tienen una pantalla en la cual se deslizan barritas y que nos van diciendo cuál es la lectura de cada uno de los diferentes mediciones que se hagan con ellos. Así vamos a empezar por el análisis del multímetro digital, que es el que tenemos aquí, aunque los ejemplos los vamos a presentar como si fuera analógico, pero en realidad funcionan más o menos de la misma manera. En este caso, digital. Las funciones del multímetro se usa para realizar, decíamos, mediciones de resistencias, diodos, transistores, capacitancia, frecuencia, continuidad en forma audible, voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna y amperaje, que comúnmente se utilizan para la reparación de equipos electrónicos. Por ejemplo, las partes del multímetro, vamos a analizarlas. De hecho, son 13 las que vamos a analizar, pero vamos a ver. La primera es el display, el cristal líquido, la 1. La 2, que corresponde a la escala del rango para medir, en este caso, resistencias. Este símbolo representa los ohms o las resistencias. La 3, que es la llave selectora de medición. La 4, que corresponde a lo que es el área de selección para medición de voltajes, ¿sí? Aquí tenemos escala de rango para medir tensión en corriente continua y puede indicarse como DC, corriente directa, en vez de una línea continua y otra punteada. La 5, que corresponde al voltaje alterno, es la escala de rango para medir tensión en alterna y puede indicarse como AC o corriente alterna en vez de línea ondeada, como se muestra en la figura. El 6, que corresponde al borne o jack de conexión para la punta roja cuando se quiere medir tensión, resistencia y frecuencia. Si
si tuviera la medición, por ejemplo, de la frecuencia. No todos los multímetros la tienen. Tanto en corriente alterna como en continua se utiliza esta parte. El 7, que corresponde al borne COM, que es el borne de conexión o jack negativo para la punta negra. Continuamos con la punta 8, que corresponde al borne o conexión o jack para poner la punta roja para la medición de miliamperios, tanto en alterna como en continua. El 9, que corresponde precisamente a la conexión específica para la punta roja, cuando se elija el rango para medir 20 amperios máximos, tanto en alterna como en continua. El 10, que corresponde precisamente al selector para el amperaje de corriente alterna. El 11, que corresponde al selector para el amperaje de corriente directo continua. El 12, que es el zócalo donde se conectan para medir capacitores o condensadores. El 13, que corresponde al botón de encendido y apagado del multímetro. Bueno, estos son los componentes fundamentales del multímetro. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Aquí los podemos ver en otro formato, en donde tenemos resistencias, tenemos voltajes, tenemos voltajes continuos, voltajes alternos, frecuencias hasta 20 kHz. Este botón que representa como un sonido es el botón de continuidad. Aquí tenemos la capacitancia para la medición de capacitores, corriente alterna, medición de amperaje de corriente alterna y medición de amperaje de corriente directa. Sería el formato general. Las características entonces de un multímetro digital. La resistencia normalmente va desde los 400 ohms a 40 megaohms. El voltaje de corriente continua de 400 milivolts a 1000 volts. El voltaje de corriente alterna normalmente va de 400 milivolts a 750 volts. La capacitancia normalmente va de 4 nanofaradios a 200 microfaradios. La frecuencia de 9.9 Hz a 200 kHz. La corriente de corriente continua, que va de 0 a 10 amperes. La corriente alterna, que va de 0 a 20 amperes. Y la pantalla, que normalmente es de 3 a 3 cuartos de dígitos LCD. Continuando con las características de un multímetro digital, podemos ver que también tiene lector de temperatura, que puede ir de 0 a 40 grados centígrados, 80% de humedad relativa, menor de 10 grados centígrados, no condensado. El voltaje máximo entre terminal y tierra de 750 volts de corriente alterna RMS o 1000 volts de corriente directa. Selección de rango automático y manual indicador de sobrerango, indicador de polaridad, entrada 9 voltios, una pila de 9 voltios, dimensiones de 8.5 a 18.5 por 3 centímetros aproximadamente, y el peso, que normalmente anda alrededor de los 300 gramos, con la pila incluida. La corriente alterna en los circuitos. La corriente alterna, o AC por Alternate Current, es aquella que se produce mediante generadores electromagnéticos, de tal forma que en el caso de nuestro país
fluye cambiando el polo positivo, polo vivo, a negativo, polo neutro, 60 veces por segundo, o sea que tiene un ciclaje de 60 ciclos por segundo. Por esto, la corriente domiciliaria se dice que tiene un voltaje de 127 volts a una frecuencia de 60 Hz y tener en cuenta que un Hertz es un ciclo o cambio de polo vivo a polo neutro por segundo. La razón para que la tensión en un uso domiciliario sea alterna, pues es precisamente por ese cambio de ciclaje que permite el flujo de la energía a más larga distancia en la distribución. La corriente continua en los circuitos. Las baterías y pilas proveen una corriente continua. Adelante. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Corriente continua en los circuitos. Las baterías y pilas proveen una corriente continua o CC por corriente continue current, es decir, que en todo instante la corriente fluye del polo positivo al polo negativo. La corriente alterna es posible convertirla en corriente directa que tiene un comportamiento muy similar al de la corriente continua. Hago la aclaración de que la corriente continua se obtiene normalmente por descomposición química en las baterías, en las pilas, y transformación en celdas solares, etc. Y tiene un flujo constante, por eso se conoce como corriente continua. Sin embargo, la corriente alterna se puede transformar en algo similar a la corriente continua a través de lo que conocemos como corriente directa, mediante la aplicación de un filtro de diodos rectificadores que permite que no se presente la oscilación de la corriente alterna con la que son alimentados, de tal manera que para los multímetros es lo mismo trabajar con corriente continua que con corriente continuidad. Prueba de diodos y resistencias. Para utilizar el multímetro en esta escala, el componente a medir no debe recibir corriente del circuito al cual pertenece y debe encontrarse desconectado. Los valores indicados en la respectiva escala, por ejemplo, pueden ser los ohms, 200 ohms, 2K ohms, 20K ohms, 200K ohms o 2 mega ohms, o continuidad para lo que es la transferencia de energía eléctrica en los diodos. La forma de conectar las puntas es el voltaje, donde se mide voltaje, ohms o frecuencia, el rojo, y el negro en el COM. Y de esa manera se lleva a cabo esta medición. La continuidad, prueba de diodos y resistencia, tal cual como está posicionada la llave selectora, nos indica que podemos medir continuidad mediante el sonar de un timbre o buzzer, por ejemplo, cuando en un mazo de cables se busca con la punta de prueba un extremo y el correspondiente desde el otro lado. Se activa un zumbido si la resistencia es menor a 30 ohms aproximadamente. Si la resistencia es despreciable, como debería ocurrir en un conductor, no solo sonará el buzzer, sino que además el display indicará 000. Cuando encuentra una resistencia, la indicación son los milivolts de caída de tensión por la resistencia detectada. A mayor resistencia, mayor serán los milivolts indicados. Así, si tenemos, por ejemplo, la tensión
Para medir la tensión en un multímetro puede ser de corriente continua, CC, o corriente alterna. La que tenemos indicada aquí en la imagen es corriente continua, voltajes de corriente continua, 200 milivolts, 2 volts, 20 volts, 200 volts, 1000 volts. Y la forma de conexión es igual a la anterior, el rojo en voltaje, ohmiaje y frecuencia, y el negro en el COM. Como voltímetro se encuentra en paralelo con el componente a medir de tal manera que indique la diferencia de potencial entre las puntas. Para medir el amperaje, ¿sí? Por ejemplo, el amperaje de corriente continua, como lo indica la imagen, tenemos 2 miliamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes y 20 amperes totales. Y se conectan las puntas como se indica en la imagen, el COM, el negro en el COM y el rojo en donde está MA, miliamperes. Para medir esta magnitud hay que tener mucha precaución porque como el amperímetro o el multímetro se conecta en serie con el circuito, entonces se puede quemar. Por lo tanto, toda la corriente a medir se conducirá por su interior con el riesgo de quemarlo si no se tienen las debidas precauciones. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Para lo que es el amperaje de corriente alterna, ¿sí? Se mide también aquí en el amperaje donde está marcado. Normalmente va a ser donde está la marca de los del circunflejo. Sin embargo, déjenme ver si puedo liberar la imagen para que la puedan observar más claramente. Ahí está. Aquí podemos observar, creo que no se alcanza a ver en la imagen, pero podemos ver en los anteriores el amperaje. Vamos aquí. Aquí tenemos, para medir el amperaje alterno se utiliza esta zona de selector, no la del amperaje continuo, y se conecta el cable rojo aquí, como lo muestra en la figura de este amperaje. Entonces aquí tenemos el amperaje de corriente alterna, se va a seleccionar y aquí se va a conectar el negro. Para medir esta magnitud hay que tener otra vez también mucha precaución porque como el amperímetro y el multímetro se conectan en serie, toda la corriente a medir se conducirá por el propio amperímetro. Muy bien. Ahora, capacitancia o capacitores. Eso los vamos a encontrar aquí donde está el CX. Utilizamos la escala indicada como CX y su zócalo. CX quiere decir capacidad por según el rango seleccionado con la llave. Entonces podemos medir, por ejemplo, 20 microfaradios o 2 microfaradios. Esto es 20 o 2 o 20 microfaradios, utilizando microfaradio, la unidad microfaradio. Un microfaradio es igual a un faradio por 10 a la menos 6. Es decir, el microfaradio es la millonésima parte de un faradio. 20 microfaradios, entonces es 0.00002 faradios. Por lo tanto, el rango 20 microfaradios es el máximo, es decir, la mayor capacidad que puede medir este probador, este tester. 2 microfaradios es igual a 2 microfaradios, 2 faradios por 10 a la menos 6. Esto es 0.0002 faradios. Muy bien. La capacitancia o capacitores entonces utilizan puntas de prueba, no se utilizan, no pueden estar desconectadas de sus respectivos jacks.
Utilizamos la escala indicada como CX y su zócalo CX, quiere decir capacidad por, y son los valores que hemos estado trabajando, que explicábamos precisamente. Además de otros multímetros podemos encontrar 200 nanofaradios, es 200 nanofaradios, que es 1 NF es igual a 1F por 10 a la menos 9 faradios. O sea, 200 nanofaradios es igual a 0.00002 faradios. 20 nanofaradios es 20 nanofaradios, o sea, 20 NF 0.0000002 faradios. 2000 picofaradios es 2000 picofaradios, y esto significa, teniendo en cuenta que un picofaradio es un faradio por 10 a la menos 12, entonces 2000 picofaradios es igual a 2, 4, 6, 8 ceros, un 2 faradios. Son cantidades muy pequeñas de energía que guardan los capacitores. La capacitancia, entonces, cuando se trata de capacitores de papel de estaño como el de los sistemas de platinos, no hace falta respetar polaridad en el zócalo, pero existen capacitores utilizados en electrónica que contienen marcada la polaridad. En estos casos se puede o se debe tener en cuenta que, por ejemplo, la conexión superior del zócalo es positiva y la inferior es negativa. Consultar el manual de uso de cada multímetro. La frecuencia. La frecuencia se mide normalmente en kilohertz. Generalmente tiene un rango de 20 kilohertz a 20.000 Hz. 20 kilohertz que equivalen a 20.000 Hz. Y que para el encendido e inyección electrónica es un poco sensible o resulta una escala demasiado grande. Pues necesitamos medir frecuencias que van desde 10 a 15 Hz. Hasta 50 a 80 Hz y 100 a 160 Hz. Por lo tanto, para mediciones precisas de frecuencia hay que adquirir multímetros especialmente diseñados para la electrónica, por ejemplo, de un automóvil. Temperatura. La temperatura normalmente se mide en grados centígrados, también se puede medir en grados Fahrenheit. Puede ser captada tocando la termocople, un termoacoplador que se conecta a las puntas del multímetro, al objeto que se requiere controlar, y la rapidez con la cual registre el valor es igual que su precisión dependerá de la calidad de cada multímetro y termocople en cuestión. La temperatura ambiente se obtiene sin conectar el termocople, ya que viene en un sensor incorporado dentro del instrumento. El multímetro como ómetro, la medición de resistencias. Para esta función, el instrumento tiene una fuente de tensión continua de 1.5 volts, pila de zinc carbono, u otro valor para generar una corriente cuyo valor dependerá de la resistencia del circuito y que será medida por la bobina. Para verificar el buen funcionamiento del ómetro, se debe poner en contacto con dos puntas probadoras, lo cual significa poner en cortocircuito entre las terminales del instrumento. Esto implicará que las resistencias conectadas externamente al ómetro es nula en estas condiciones y por lo tanto debe marcar 0 ohms. Hasta aquí la explicación del funcionamiento. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido.
Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.